Estamos entonces con el capítulo número 7, terminando. Y en este capítulo ya hemos visto tres visiones que tuvo el profeta Amós. Y las visiones tienen que ver con la destrucción de Israel. ¿Alguien se recuerda cuáles son esas tres visiones? Si puede poner su micrófono. ¿Cuáles fueron las tres visiones que ya vimos? Las langostas, Sí, correcto, el fuego correcto. y... Ay, la tercera no. Algo Ay, que la plomada. la plomada del albañil, correcto. Esas tres vimos ya y yo espero que hayamos asimilado lo que representaban esas tres visiones y cómo se cumplieron en su momento, ¿verdad? Todavía nos faltan ver dos visiones más y vamos hoy por lo menos vamos a ver una ahorita en el capítulo número 8. Aquí están las langostas del fuego y la plomada del albañil. Gracias, hermana Telmita. Bueno, entonces nos quedamos en el versículo número 9 del capítulo 7 de Amós. Y dice, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Hay tres juicios ahí, si ustedes los ven. Uno para los lugares altos, otro para los santuarios y otro sobre la casa de Jeroboam. Todos sabemos qué son los lugares altos, ¿sí? Y todos sabemos lo que son santuarios. Bueno, vamos a verlo. Un lugar alto era un centro de adoración dedicado a un dios. No todos los lugares altos se dedicaron a la idolatría. Pónganle atención a esto porque hemos tenido la creencia de que los lugares altos eran solo para idolatría y no es así. En Primera Reyes, capítulo 3, versículo 2, dice, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos. ¿Por qué? Porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. O sea, en el momento que ellos no tuvieron templo, se dedicaron a adorar al Señor en lugares altos. Si ustedes hacen una revisión de las escrituras, vamos a encontrar que casi todos los lugares de adoración eran en lugares altos, incluyendo el templo de Salomón estaba en un monte, ¿va? El monte de Sión. Cuando Abraham presentó a Isaac para sacrificarlo, fue en un monte. Y casi todos los relatos que encontramos en la Biblia fueron en lugares altos. En esta ocasión dice que los israelitas no tenían dónde sacrificar a Dios porque no se había construido la casa de Dios. Entonces sacrificaban en lugares altos. Entonces estos lugares altos estaban destinados a servir las necesidades de adoración de Israel por una temporada. Y aquí está el caso de Abraham. Abraham construyó un altar en la región de Moria, en el monte de Moria, y estaba dispuesto a sacrificar a su hijo ahí. Génesis 22, 1 y 2. Pero los lugares altos eh, se, se cambiaron su uso y como Satanás anda siempre viendo cómo imita las cosas de Dios, entonces estableció que el pueblo de Israel también en su idolatría lo hiciera en lugares altos para imitar lo que hacían en el caso de los israelitas y de los hombres de Dios de aquel tiempo. Entonces, este es un lugar alto, ¿verdad? O sea, un centro de adoración dedicado a un Dios. La verdad es que en el caso de Israel era para Jehová, nuestro Dios, ¿verdad? Ahora también vamos a ver que es un santuario. El santuario de Israel era el centro mismo de la presencia divina en Israel posterior a los altares. Aquí estamos hablando del templo de Salomón, que los patriarcas edificaban libremente donde quiera les tocara vivir. Cuando el culto israelita se centralizó después del Éxodo, el santuario sirvió como referencia única de la presencia divina, o sea, el templo, que antes del templo
fue el tabernáculo, ¿se recuerdan? Tabernáculo que era movible. Entonces, ese es un santuario, un centro de la presencia divina, y hay un lugar alto. Entonces, cuando Amós dice que los lugares altos de Isaac, está refiriendo a Israel, serán destruidos. No está hablando nada del templo de Dios. Está hablando de los lugares altos donde se practicaba la idolatría. Y los santuarios de Israel serán asolados. Fíjese que santuarios está en plural y solo había un templo. Entonces, lo que está mencionando aquí el profeta Amós son los templos que habían en Betel, en Berseba y en Gilgal. Eran templos de idolatría. Por eso dice, y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espadas sobre la casa de Jeroboam. Pongámosle atención a este versículo 9 y en especial esta última parte, porque va a haber un sacerdote que malentiende este versículo y va a acusar al profeta Amós. Dice, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. No dice sobre Jeroboam, sobre la casa de Jeroboam. Bueno, entonces esto ya lo vimos, esto también. La verdadera naturaleza espiritual de Israel fue puesta a prueba y se determinó que no era satisfactoria conforme a la plomada de la justicia divina. No era satisfactoria conforme a la plomada de la justicia divina. ¿Qué no era satisfactoria? La espiritualidad de Israel, sus prácticas espirituales, no satisfacían a Dios de acuerdo a su justicia. En la tercera de las 5 visiones que vimos esta plomada, la espada de juicio vendría desde Asiria. Todo eso es lo que viene Amós hablándole al pueblo de Israel, pero que también lo había hecho Jeremías, lo había hecho Isaías, lo habían hecho muchos profetas, de manera que Israel fue advertido en diferentes épocas con diferentes personajes o profetas. En otras palabras, Dios dijo que Jeroboam no tendría paz. El principio de Dios establecía que no había paz para los malvados y el rey Jeroboam no iba a tener la paz, porque aquí se está hablando claramente de esto. Este versículo 10, véanlo. Dice, entonces, porque recordemos que esta profecía la está dando Amós dentro de los templos que tenía Jeroboam. O sea, el templo de Betel, el templo de Berseba y el de Gilgal. Él está diciendo estas palabras que dice aquí el versículo 9, estando en el templo y estando presentes los sacerdotes, el rey y muchos personajes de la sociedad israelita. Te dice, entonces el sacerdote Amasías de Betel, o sea, aquí en este momento, Amós está en el templo de Betel. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel. O sea, el sacerdote Amasías le mandó un mensaje a Jeroboam, que era el rey de Israel. ¿Y cuál era el mensaje? Es este. Dice, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Este sacerdote acusa falsamente al profeta Amós y le manda a decir al rey que este profeta se ha levantado en contra del rey y que ellos no están dispuestos a tolerar al profeta Amós. Eso no era lo que decía aquí, porque dice, serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, no sobre Jeroboam, sobre la casa de Jeroboam. Y la casa de Jeroboam es aquí, la casa de Israel, o sea, la ciudad de Israel.
O sea, la espada va a ser sobre todo el pueblo de Israel, no específicamente o únicamente sobre Jeroboam. Entonces las palabras de Amós calaron tan hondo en el corazón de los líderes de Israel. Tan hondo habían calado que ellos optaron por acusarlo de conspiración contra el rey. No vamos a encontrar ningún pasaje en este capítulo 7 de Amós en donde el rey Jeroboam hubiera reaccionado ante la acusación que hace Amasías, porque no hay nada escrito que Jeroboam hubiera dicho o instrucciones que él hubiera dado. Pero Amasías está empeñado en sacar al profeta del templo. Una experiencia similar tuvo Jeremías. Si vamos a ver Jeremías 26:6, dice, yo pondré esta casa como Silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Nuevamente Dios hablando por el profeta Jeremías. En el Jeremías 26:11 dice, entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo. Vea cómo hay una confabulación de los sacerdotes, pero en este caso de Jeremías también se involucran los profetas, no los profetas de Dios, sino que los falsos profetas. Y dicen, en pena de muerte ha incurrido este hombre, o sea, Jeremías, porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. O sea, tanto Jeremías como Amós lo único que estaban haciendo era transmitiendo un mensaje que Dios les había dado para el pueblo de Israel. O sea, no es que en este caso Jeremías esté profetizando por maldad, porque a él se le ocurrió. Estaba únicamente repitiendo lo que Dios le había dicho. Pero ellos lo ven desde ese punto de vista y lo acusan de que ha profetizado contra esa ciudad, como habéis oído con vuestros oídos. Bueno, sigamos. El versículo 11 sigue hablando a Amasías. Porque así ha dicho Amós. Recuérdense que está hablándole al rey, a Jeroboam. Y le dice Amasías a Jeroboam. Porque así ha dicho Amós. Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. O sea que Amós fue muy enfático, fue muy claro en cuanto al mensaje que Dios le dio. Sin embargo, aunque el mensaje es clarísimo, ellos no lo entendieron, sino que lo vieron desde un punto de vista negativo y acusaron al profeta. Pero esto era una advertencia que Dios les estaba haciendo. Los asirios iban a llegar y se los iban a llevar cautivos. Y ellos lo sabían, pero lo que hicieron fue cambiar el mensaje del profeta Amós. Entonces dice, Amasías se estaba refiriendo a lo dicho por Amós en el versículo 9, que es el que acabamos de leer, y aquí está. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Eso es lo que había dicho Amós. Sí, Amós. Pero Amasías está tergiversando la profecía. El sacerdote Amasías estaba mintiendo. Imagínense un sacerdote y estaba mintiendo y estaba acusando de algo que nos había dicho el profeta. Amasías era el sacerdote del becerro de oro. Y podemos imaginarnos qué clase de persona era. Y ahí había mucha gente en ese templo. Ahí estaba mucho del pueblo de Israel. Casi en su mayoría eran israelitas los que estaban ahí. Era una especie de predicador contratado y decía lo que el rey quería que dijera. O sea, lo que la gente quiere oír. O sea, esto no es nuevo. Esto es tan viejo. Mire, desde cuándo viene que en este caso, este sacerdote Amasías
era como un predicador contratado y decía lo que le agradaba al rey y no le importaba acusar así violentamente al profeta Amós. El profeta no había dicho que el rey Jeroboam perecería por herida de espada. Y efectivamente, él no moriría de esa manera. Amós, al transmitir el mensaje divino, había dicho, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. El Señor nos dice algo en relación a esto que estamos viendo. En Juan 10:12 dice, mas el asalariado, hablando de un pastor asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. O sea, no es nuevo. No era nuevo para el tiempo de que el Señor estaba desarrollando su ministerio. No es nuevo el día de hoy. Se sigue la misma trayectoria de algunos. Entonces aquí Amasías se va a dirigir a Amós, al profeta, y le dicen en el capítulo 7, versículo 12, y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Eso se lo dice públicamente dentro del templo de Betel. O sea, el profeta está ahí profetizando y ahora el sacerdote Amasías le dice públicamente, vidente, vete. O sea, lo está echando, lo está sacando del templo. No quiere oír la profecía. Le dice, huye a tierra de Judá, porque él estaba en Israel, el reino del norte. Y come allá tu pan y profetiza allá. O sea, están menospreciando la palabra de Dios. Están menospreciando la profecía. Están sacando al que les está diciendo la verdad. Lo están humillando públicamente. Le están diciendo que si él quería comer, que fuera a Judá, que ahí no le iban a dar absolutamente nada para que comiera. Y dice, y profetiza allá. Amasías calificó a Amós como un campesino ignorante e insinuó que no era la persona adecuada para hablar en la capilla del rey. Y ya hemos visto cómo era la condición de Amós. En aquel lugar solo podían resonar palabras agradables, no hirientes, para que nadie se ofendiera y todos los presentes quedaron complacidos. Increíble, ¿verdad? Toda la congregación quedó complacida e ignoraron el mensaje verdadero, porque Amasías los tenía engañados. Y eso se repite mucho el día de hoy en muchas congregaciones. Alguien que habla la verdad de Dios no es el más apreciado en la congregación. Siempre se le está acusando de que no se hablan palabras agradables, de que se hablan solo palabras hirientes y que no se debe de ofender a la gente para que la gente esté complacida. Le dijo, largo de aquí. Si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá. En otras palabras. Pero aunque Amós era un predicador rural, sin ningún entrenamiento formal o académico, no era ningún principiante. Era capaz de predicar desde cualquier púlpito. Cuando la gente le escuchaba, sabía que estaba recibiendo la palabra de Dios. Porque la gente a veces se fija en la apariencia física del líder. En este caso, como lo veían como un campesino, entonces se toman la libertad de ofenderlo y sacarlo y echarlo del templo. Largo de aquí. Ahora, Amós va a dar unas palabras de parte de Dios en respuesta a lo que Amasías le está diciendo. Pero veamos que también
el Señor habla algo al respecto de lo que le pasó a Amós. Y en Marcos 6:4 dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, Israel. No hay profeta sin honra entre sus parientes. No hay profeta sin honra en su casa. Esto que dice el Señor sí es mucho más fuerte, mucho más delicado. Quiere decir que un pastor, un predicador, probablemente no va a ser reconocido en su propia nación, en su propia congregación, entre sus propios parientes y muchas veces en su propia casa. Mire qué terrible lo que el Señor está diciendo con estas palabras, pero sí está escrito. Y le dice en el versículo 13, y no profetices más en Betel. O sea, le prohibió terminantemente que profetizara en Betel. ¿Por qué le prohibió? Porque es santuario del rey, le dice a Amasías, y capital del reino, porque estaba en Samaria. Mire las razones que pone Amasías para echar al profeta Amós y prohibirle que predique, porque ahí era el santuario del rey y el rey no podía oír ese tipo de profecías. Y como era la capital del reino, menos que quisieran que la gente se enterara de lo que estaba diciendo el profeta de Dios. Pensando en nuestra época, diremos que es importante que la gente de nuestro tiempo sienta cuando están escuchando la predicación de la palabra que Dios les está hablando. Esto es importante. La gente debe sentir cuando la predicación de la palabra corresponde a una palabra que Dios está hablando y no tomar actitudes como la de Amasías. Pablo dice con respecto a este tipo de acusación en Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No cabe duda que cuando Pablo escribe estas palabras es porque él experimentó exactamente lo mismo que le pasó a Amós y lo mismo que le pasó al profeta Jeremías y lo mismo que le pasó casi a todos los profetas. La historia se repite. Entonces vamos a ver cómo va a reaccionar Amós ante estas palabras. Amós 7:14. Entonces respondió Amós, y no perdamos de vista que está dentro del templo y que está lleno el templo. Ahí está el sacerdote, ahí está mucha gente. Y Amós le dice, y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Mire la sencillez de este hombre, es que es impresionante, porque no es que no fuera profeta, él era profeta, pero él no se arroba ahí un título, sino que se pone en la labor que él desarrollaba, un cuidador de bueyes y alguien que recogía higos silvestres. Y también dice, no soy hijo de profeta, pero esto tiene su razón de ser. Y veamos por qué él está diciendo que no es profeta ni es hijo de profeta. Esto quiere decir, yo no he acudido a la escuela de profetas, es lo que está diciendo Amós. No quería decir que su padre no fuese profeta, sino que él no había asistido a la escuela aceptada de los profetas, que nos habla Primera Reyes 20:35. Y esto nos da una enseñanza bien extraordinaria porque recuérdense que
que Eliseo fue un profeta, un gran profeta de Dios, pero que instruía a muchas personas en el ministerio profético. Él asistía a algunas escuelas de profetas para darles algunas enseñanzas y algunas instrucciones acerca de cómo desarrollar el ministerio. O sea que Eliseo era una persona que había salido de la escuela de profetas, había asistido. Pero Amós no, y Amós no le da vergüenza decir, yo no soy profeta ni soy hijo de profeta. Pero lo que está diciendo es, yo no he acudido a la escuela de profetas. Pero mire lo siguiente. Bueno, este es el primer Reyes 20:35. Entonces un varón de los hijos de los profetas, dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. No voy a hablar de este pasaje porque no es el momento, sino que quería resaltar que en ese tiempo hablaban algunos de los hijos de los profetas. Es cuando él dice, yo no soy hijo de profeta, se está refiriendo a que no había asistido a la escuela de profetas. Pero más interesante, lo siguiente. Los alumnos que se educaban en las escuelas de los profetas eran llamados hijos de los profetas. Por eso dice, yo no soy hijo de profeta. Amós no se preparó en ninguna institución humana. Pero mire, es un error frecuente suponer que los que no se han educado de acuerdo con normas generalmente aceptadas no tienen ninguna educación. El Señor mismo fue el maestro de Amós. El Señor le enseñó a Amós en la soledad de los campos, de los valles y de los montes de Judea, mientras hacía pastar los rebaños y recogía higos silvestres. No estuvo en la universidad, en la escuela de profetas, pero estuvo en la mejor universidad, donde su maestro fue el mismo Señor, ¿verdad? Entonces, que no tuviera un título de una institución no quiere decir que él no fuera profeta. Y Dios lo usa de una forma tremenda. Amós respondió de una manera tan apropiada que resultó evidente que era un hombre moderado. No estaba pronunciando el discurso agresivo de un profeta fanático. Él dijo, el Señor me llamó y me pidió que comunicara un mensaje de parte suya. Así que estoy aquí porque Él me envió. Es evidente que cuando una persona se expresa tan confiadamente es porque se siente respaldado por la autoridad de Dios. Eso es lo importante. Eso es lo que cuenta. Recuérdense que en el libro de Hechos encontramos que el apóstol habla ahí de que había que darles algunas credenciales a algunos discípulos que tenían que viajar a diferentes lugares, porque si no, no los iban a recibir. Pero Amós no tuvo ninguna credencial que acreditara que él era profeta. La credencial era la palabra misma que Dios le había dado y el cumplimiento de esas profecías. Porque recuerden que en las visiones que él tuvo, por lo menos en la visión de las langostas, se cumplió lo que él les dijo. En la visión del fuego, se cumplió lo que él les dijo. En la visión de la plomada del albañil, se cumplió también. Y todavía faltan 2 visiones. Entonces dice Amós en el 7:15, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. A él no le da vergüenza ser un campesino. A él no le da vergüenza ser una persona de humilde condición. Él solamente está haciendo lo que Dios le ha ordenado. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. No dice, me tomó detrás o de la escuela de profetas. Él dice cuál es su condición. Amós, consciente de la orden divina, replica con santa osadía. Los que son enviados por Dios no necesitan temer lo que los hombres traten de hacer para silenciar su mensaje. Si es un mensaje de Dios, hay que darlo, aunque así nos pueda costar la vida o una posición dentro de una congregación. El que expone la palabra de Dios debe expresarse
con el respeto debido a sus oyentes, que fue lo que hizo Amós. Aunque a veces, al comunicar esa palabra divina, sus palabras pueden parecer severas y duras, principalmente de los profetas. Es cierto, y eso lo vemos el día de hoy, todos somos testigos, que algunos preferirían escuchar solo palabras de amor, palabras de consuelo, palabras de ánimo, sin sentirse aludidos o heridos. Porque predicar mensajes como el de Amós no es muy bien visto. Pero esa es la palabra de Dios. Él estaba hablando la palabra de Dios. No estaba queriendo quedar bien con la gente de Betel, ni con el sacerdote Amasías, ni con el rey Jeroboam. Y mire esto, Amós 7:16. Ahora pues, volviéndose a Amós y viéndole cara a cara, con sus ojos puestos en los ojos de Amasías, se le queda viendo directamente a Amasías y le dice, oye palabra de Jehová, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. O sea, Amós le repite las palabras que le ha dicho Amasías. Este versículo, este es el acabose, hermano. Esto sí es terrible. Y él está hablando, le está diciendo, oye palabra de Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová a Amasías. ¿Qué es lo que Dios le ha dicho a Amós para que le diga a Amasías? Tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Terrible. La mujer del sacerdote iba a terminar como ramera. Es una sentencia divina. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Y tu tierra será repartida por suertes. Y tú morirás en tierra inmunda. E Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Hermano, esa profecía, yo creo que hasta un niño de 5 años la entiende. ¿Cómo es que el sacerdote no la entendió? ¿Cómo es que todo el pueblo de Israel que estaba metido en el templo de Betel no entendió esa palabra? ¿Por qué no se lo dijo en privado a Amasías? Se lo dijo públicamente. Aquí estaba la sentencia de Dios para la tierra de Israel y para sus líderes, tanto los líderes religiosos como los líderes políticos, porque ahí estaba el rey. Vemos que el profeta Amós comunicó al sacerdote Amasías que tenía un mensaje de Dios para él. Esta era una profecía muy inquietante, una predicción de mucho peso, pero la cuestión es que fue una profecía cierta. Cuando el ejército asirio descendió sobre los israelitas, prostituyeron a las mujeres del pueblo en cuenta de la mujer de Amasías. Imagínense qué vergüenza pasar el sacerdote sabiendo que su mujer se había convertido en prostituta, en una ramera. Sus hijos e hijas fueron muertos y los supervivientes fueron llevados cautivos. Se cumplió la profecía. De esta manera, Amós termina este pasaje del capítulo número 7 censurando y anunciando un juicio severo, no solo para Amasías, sino que para su mujer, para sus hijos y para toda la ciudad. Y este anciano sacerdote del becerro de oro, Amasías, fue conducido al cautiverio por los asirios en el año 722 a.C. Seguramente podemos decir de Amasías, el sacerdote, que en su lecho de muerte habrá pronunciado las mismas palabras de un dirigente religioso que mencionamos en una lección anterior y que al morir dijo, se van a recordar, esto se lo dije, ojalá hubiera servido a Dios de la misma forma en que había servido al rey. ¿Se recuerdan que lo vimos? ¿O ya se les olvidó? ¿Ya no se recuerdan? Lo vimos creo que en el capítulo 5.
que ese personaje, un sacerdote, dijo, ojalá cuando estaba muriendo, ojalá hubiera servido a Dios de la misma forma en que había servido al rey. Esto es repetido a Macías en ese momento. El citado líder había tratado de tener buenas relaciones políticas con el rey Enrique VIII y verdaderamente no le había comunicado lo que la palabra de Dios tenía que decirle. Es que a todos nos va a llegar la hora cero, la hora de las verdades, y es mejor alinearnos con la palabra de Dios. Ahora, si nosotros no presentamos la palabra de Dios como esta debe ser expuesta, explicada y dirigida a todos los miembros de la sociedad, con el debido respeto y sin hacer distinciones cualitativas entre ellos, estamos faltando a nuestro deber como ciudadanos del reino. Aquí termina el capítulo número 7. Hay una imagen de un evento que sucedió hace mucho tiempo. Y entonces pasamos al capítulo 8. ¿Empezamos el capítulo 8 o quieren en este momento hacer preguntas, comentarios o aportes? ¿Qué dicen? ¿Quieren en este momento hacer preguntas o los dejamos para el final? Yo digo que las dejamos para el final. Ok, perfecto. Desde el capítulo 8, a partir de ese capítulo 8 vamos a tener las dos visiones finales de destrucción de Israel. O sea, en total eran 5 visiones. Ya vimos 3 en los capítulos anteriores y el 8 va a tener una y el 9 va a tener la otra. Entonces, después de un paréntesis histórico en el que Amós ha narrado su encuentro con el falso sacerdote de Betel, un ejemplo de cómo ni el mundo ni Satanás soportan a aquellos que quieren vivir en integridad sirviendo a Dios en sus vidas y quieren callarlos bien por la seducción o bien por la oposición abierta. Muy bien, entonces veamos el versículo número 1 del capítulo 8. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Un canastillo de fruta de verano. Es que miren, hermanos, uno se queda impresionado de la sabiduría y la forma que Dios habla y las figuras que Él toma para hacer llegar un mensaje. ¿Quién de nosotros nos podríamos poner a pensar que viendo un canastillo de fruta de verano, Dios está mandando un mensaje de juicio? Nadie lo asociaríamos. Amós retoma su discurso al pueblo haciendo énfasis en el origen divino de sus palabras. No son el fruto de una mente calenturienta. Es el Señor quien se las ha mostrado. Y de nuevo habla de Dios como Yahvé Adonai, es decir, el dueño de todas las cosas y que actúa en la historia de los hombres. Versículo 2 del capítulo 8. Y dijo, Dios le hace una pregunta, el Señor le hace una pregunta a Amós y le dice, ¿qué ves, Amós? Porque recuérdense que en el 1 dice, me ha mostrado Jehová el Señor. O sea, él está viendo. Ahora el Señor le pregunta, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. O sea, él estaba viendo algo como esto. Qué sabroso, ¿ah? ¿Podrían ustedes imaginar que en esto hay un mensaje de juicio? ¿Por qué toma el Señor las frutas en un canastillo para mandarle un mensaje a Israel de la destrucción a que va a ser sometida Israel? Ya en las 3 anteriores había un mensaje de destrucción. Pero ahora la cuarta visión es esta, la de un canastillo de frutas. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. O sea, la paciencia de Dios llegó hasta este punto. Ya no iba el Señor a tener más paciencia, ni iba a tolerar más al pueblo de Israel.
Aquí ya no iban a caber las intercesiones de Amós, orando, intercediendo por el pueblo de Israel, porque Dios es categórico, le dice que ha llegado el fin de su pueblo y que no lo va a tolerar más. Higos tempranos. El propósito de esta visión era mostrar que el pueblo estaba maduro para el juicio. Así como la fruta se madura, así Israel estaba ya maduro para el juicio. Por eso usa las frutas. Estaba agotándose la tolerancia de Dios. La paciencia divina solo había dado como resultado la prolongación del pecado de Israel, no el arrepentimiento de Israel. O sea, Israel tuvo varias oportunidades que Dios les dio, sin embargo, no reaccionaron, sino que lo que hicieron fue prolongar el tiempo del pecado. Esta figura adecuadamente representa la condenación final de Israel. En lugar de un canastillo de fruta de verano, la Septuaginta traduce una canasta de cazador de aves, así lo traduce, es la Septuaginta. Esto encierra el pensamiento de que Israel sería llevado en cautiverio, así como un ave es atrapada en una jaula o en una canasta de un cazador de aves. Eso es lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel. Un canastillo de fruta de verano se refiere al fruto que se recoge al final del año agrícola, más o menos era en el mes de agosto. Un fruto ya maduro y normalmente de poca duración. Cuando la fruta ya está madura, si no se come en ese momento, se arruina, se enchuquece la fruta. Y esa era la condición espiritual de Israel. Incluso la palabra permite pensar en los higos como la fruta contenida en esta canasta. De ahí que se hable de esta visión como la canasta con fruta madura o de los higos. El significado de esta visión se lo da el propio Señor al profeta en el verso 2, cuando le dice, y me dijo Jehová, ha venido el fin. Y uno se puede preguntar, ¿qué relación guarda la visión con esta sentencia? ¿Ha venido el fin? Pero no es difícil de entender. Eso se puede entender, comprender fácilmente. Primero, la visión consiste en una fruta que se recoge al final del año agrícola, madura, que debe ser comida pronto. Segundo, la palabra hebrea para el fin es ketz. Al pronunciarse suena muy similar a fruta de verano, que es kayitz. Esto hacía que el mensaje fuese claro para el auditorio, para su auditorio. Así como aquellos higos habían llegado a su tiempo de recogida al final del año, también Israel había llegado ahora a su fin. Dios no iba a permitir que siguiera viviendo sobre el árbol de las naciones. Estaba a punto de arrancarla y echarla en el canastillo para que Asiria devorase esa fruta. Este es un comentario de Gary G. Cohen. Para que Asiria se diera gusto comiendo mucha fruta madura. La frase no lo toleraré más o no lo perdonaré más, como traducen otras versiones, tiene el sentido de no voy a seguir retrasando el castigo en espera de ver si se arrepienten. Este tiempo de espera se acabó. Para los israelitas en ese tiempo se había agotado. ¿Cuántas veces nosotros confundimos la paciencia de Dios, la paciencia que Dios tiene con nosotros, con una aprobación de nuestro comportamiento? Llegamos a la conclusión muchas veces, al Señor le parece bien o no le importa que yo haga esto o haga aquello. Terrible equivocación. Porque estando en la dispensación de la gracia, el mensaje que está transmitiendo aquí el profeta Amós tiene que ver con uno de los principios bíblicos. Pero creer que la paciencia de Dios nos va a seguir tolerando
Nuestra mala conducta es una terrible equivocación. Si hoy despreciamos su paciencia, que nos guía al arrepentimiento, mañana podemos escuchar su voz diciendo, no te toleraré más. Hasta ahí llegamos. Y Dios puede hacerlo. Y lo ha hecho. Y la Biblia nos cuenta de varios casos donde el Señor ya no toleró más a algunas personas. Podemos ir a ver esta cita de Romanos 2, versículos 3 al 6. Versículo 3 del capítulo 8 de Amós. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, el día del juicio. No el día de la segunda venida del Señor, sino el día que iban a llegar los asirios. Los cantores del templo gemirán, o sea, iban a lamentar, iban a llorar en aquel día. Dice Jehová el Señor, le dice Amós, muchos serán los cuerpos muertos, muchos los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Hermanos, esto es terrible. Aquí está el Señor con la espada desenvainada, anunciando que ya se acabó el tiempo y que lo que ahora les espera es juicio. Los cantores del templo gemirán en aquel día, literalmente, de los lugares espaciosos. Por tanto, es más probable que se refiera a los que cantaban para diversión y deleite en los palacios de los ricos. Se recuerdan que ellos tenían cantores y tomaban vino en tazones y celebraban orgías, y ahí estaban los sacerdotes y ahí estaba el rey. Entonces parece ser que esos cantores podrían ser esos que deleitaban a toda esa gente. Recordamos cómo vivían estos poderosos en Israel, ignorando así la necesidad de su prójimo, según Amós 6, del 4 al 6. Las palabras son terribles. En aquel día, cuando venga el juicio del Señor, estos cantores tendrán que cambiar sus bonitas canciones por gemidos de dolor, por gritos y por alaridos, a causa de la gran mortandad, porque dijo, muchos serán los cuerpos muertos, hasta que al final el lamento dé lugar al silencio, que va a ser el silencio de la muerte. Pero habían sido advertidos en muchas ocasiones. Este mismo comentarista Gary G. Cohen hace la siguiente observación en este verso. Los que cantan sus cánticos blasfemos en medio de la manera licenciosa y libertina de vivir en los palacios de Jeroboam II, pronto dejarían sus cánticos en medio de la mortandad que causarían los asirios. Pero el Hijo de Dios tendrá algún día un nuevo cántico que triunfará sobre la muerte. El verdadero Hijo de Dios, el nacido de nuevo. Bueno, sigamos, dice el versículo número 4. Oíd esto. Y mire qué terrible acusación hace el profeta Amós. Oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Porque ya vimos lo que hacían en los capítulos anteriores. Estas cosas pasan en la sociedad en que vivimos hoy. Lo cual nos lleva a meditar en que si Dios no ha actuado aún en juicio, es por extender por un tiempo más su misericordia. En muchos aspectos se ha rebasado la maldad de aquellos. Las palabras, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos, de Amós 8:4, explotar también puede traducirse como exprimir. Y arruináis a los pobres de la tierra, que también tiene el sentido de eliminar. Su comportamiento resultaba en un auténtico genocidio con los pobres de la sociedad. Los que oprimen a los pobres son exhortados para que comprendan que su conducta pecaminosa ha preparado el camino para que caigan sobre ellos los castigos divinos. La prosperidad de los encumbrados no podría ayudar a esos impíos opresores en el día del castigo de Israel. Y hemos dicho que estas situaciones son cíclicas, se repiten a través de toda la historia de la humanidad. Y nosotros hoy día estamos inmersos en situaciones como estas también.
Pero ya sabemos cuál es el principio divino. Ya sabemos cómo Dios prepara su juicio que esté apegado a la plomada de su justicia. Amós 8:5, diciendo, estos que explotan y que arruinan, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan. Y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Hermano, esto parece que lo hicieron, lo predicaron hoy, lo profetizaron hoy. Muchos negocios, muchos comercios están, pero hasta la coronilla con esto, haciendo exactamente estas mismas prácticas. Y entonces la gente se está enriqueciendo a costa de la necesidad del pueblo. A continuación, de forma breve pero significativa, Amós expone la situación de decadencia en que se encontraban estas gentes. Primero, amaban más las ganancias que a Dios. Segundo, amaban más las ganancias que la honestidad. Y tercero, amaban más las ganancias que al prójimo. Está hablando de personas de recursos, de comercios, de los negociantes, ¿verdad? Veamos ahora los 3 puntos indicados como expresión de la decadencia en que vivían. El primero, amaban más las ganancias que a Dios, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan. El mes hace referencia a las fiestas de luna nueva, Números 28:11. Y la semana hace referencia al sábado, o sea, al día de reposo. O sea que en día de reposo vendían cuando tenían prohibido toda actividad en el día de reposo. Y explotaban al pobre. Cumplían escrupulosamente con las costumbres religiosas. Sin embargo, Dios nunca estuvo en sus corazones. Ellos estaban en el templo, pero Dios no estaba en ellos. La preocupación por los negocios era lo primero en sus vidas. Y eso lo vemos hoy, hermanos. Hoy lo vemos en muchas congregaciones, que a algunos empresarios les preocupa más los negocios que sus propias vidas. No puedo ir a la iglesia porque mi negocio lo demanda. No hagan el servicio en ese día porque ese día yo abro mi negocio. Les interesan más las ganancias que sus vidas. No se dan cuenta lo que el profeta está diciendo. Amaban más las ganancias que la honestidad. Y achicaremos la medida. Mire, engañadores, farsantes. Y subiremos el precio. Y falsearemos con engaño la balanza. Achicar la medida, en aquel tiempo, la venta de ciertos productos de primera necesidad, como era el grano, no se hacía al peso, sino con medidas de capacidad. Además, utilizaban el EFA, que era una medida de capacidad, que equivalía a unos 37 litros. Esto significa que los recipientes que utilizaban para medir tenían medidas más pequeñas que las oficiales. O sea, alguien iba a comprar un EFA, según él le estaban dando 37 litros de algún producto y tal eso le estaban dando 20 o 25. Pero pagaba 37, le cobraban 37. Ahí habían ganancias deshonestas para estos empresarios. Lo mismo que está pasando hoy. Subir el precio, ¿en qué consistía? Debemos saber que en aquel tiempo los pagos se hacían pensando en las monedas, normalmente de plata. Si había que pagar 250 gramos de plata, ellos utilizaban pesas alteradas para obligar al comprador a colocar una mayor cantidad de plata, pagando más. Esto el comprador, o sea, el que llegaba a comprar los productos, pagaba más de lo que valía el producto. Nadie se daba cuenta de la estafa. Solo Dios. Solo Dios se daba cuenta. Falsear con engaño la balanza.
puede referirse a falsear la balanza desnivelándola o hace referencia a todo tipo de engaños. Es decir, que entregaban menos producto de lo que debían de dar. J. Moyer dice, y todo esto en abierta desobediencia a la palabra de Dios. Levítico 19, Deuteronomio 25 y Proverbios 20. Amós 8:6. Son las 8 menos un minuto. Nos vamos a quedar para la siguiente reunión con Amós 8:6. O sea que terminamos el 8:5. Ahora sí. Entonces, si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen aportes, este es el momento para que usted lo haga aquí para que todos nos enriquezcamos con su aporte.